Hola Claudia, hola Elba, Alma. Oh, buenas tardes, Buenas maestro. tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Bien, Dios. gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto saludarlas. Hoy vamos, vamos a ver algo extra de, de la palabra de Dios, a otra cápsula como la que vimos el otro día. Hoy vamos a ver disposiciones, aparte de todo lo que nos toca ver, vamos a ver las disposiciones para leer la Biblia, ¿sale? Eso es lo que les propongo ahora. Buenas tardes. Y vamos a esperar que se vayan uniendo las demás. Ya también va llegando Soledad, Norma. Hola Soledad, buenas tardes. Buenas tardes, Norma. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están ustedes? Bendito Dios, bien, profe. ¿Y usted? No bien, pero ahí estoy, gracias a Dios, mire. ¿Es su glucosa todavía? No es un problema en mi intestino que me aqueja y no ha habido unos medicamentos en mi servicio médico y ya vi que me hacen falta. Ah, ok. Pero si es Qué que malo. espero ir a esta altar y a ver si los puedo conseguir. Rebe- Dios quiera. Rebeca dice que está enferma, que les manda saludar. Oh. Y Mm. acuérdense, vamos a continuar con las ciudades que empezamos a ver ayer, pero también les tengo las disposiciones para leer la Biblia, ¿sale? Disposiciones Mm. muy puntuales que se las voy a pasar también por el archivito, que son como 12 páginas, Está contigo. que les van a servir a ustedes. Ya está contigo. Está difícil para sentarse. Y déjenme buscarme dónde tengo mis citas bíblicas, para que vean cuando ando al 200%, luego le atino dónde está. Oh. Pues miren, vamos recorriendo el mundo de la Biblia, vamos viendo las ciudades, hemos visto escenas que van pasando y ya luego les presentaré algunas diapositivas sobre las ciudades, lugares importantes de cada ciudad. Ah, Tres. pero primeramente Dios ya eso va a ser después de que veamos el templo de Jerusalén. Mañana veremos el templo de Jerusalén si Dios quiere. Eso es lo que vamos. No sé si tengan preguntas, dudas. Acuérdense, todo es importante. Cuando nos queda una duda o algo, nos brinca algo, hagan las preguntas. Si alguna de ustedes no se animan así en el grupo, ya saben, mándenme un chat a mi chat particular y yo ahí les contesto con todo gusto. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ayer nos quedamos con la ciudad de Maús y ya veíamos que la ciudad de Maús es donde nuestro Señor tiene encuentro con ese discípulo que se llama Cleofas y al otro discípulo no lo mencionan. Hay dos teorías, que porque era la esposa de Cleofas o era alguien que no era muy conocido en la comunidad, por eso no se menciona el nombre ahí. San Lucas no lo menciona. Pero también es algo literario,
para que tú y yo seamos ese discípulo que vamos a ir junto con Cleofas, con cara de tristeza, angustiados por nuestras preocupaciones, por nuestras angustias, y nos encontremos con ese Jesús que es el Dios de la vida. ¿Sale? Acuérdense, siempre al leer la Sagrada Escritura, tú y yo somos esos personajes que vamos viendo, pero va a llegar un momento de tanto leer la Sagrada Escritura, de tanto la palabra de Dios nos va limpiando, que ahora tú y yo vamos a ser Jesús. Y ahora tú y yo vamos a curar a los demás, tú y yo vamos a enseñar a los demás, tú y yo vamos a tratar de llevar a los demás a Dios. Así, así es paulatinamente como va el estudio de la Sagrada Escritura. Primero vamos aprendiendo, vamos detectando los personajes, los lugares, el entorno. ¿Por qué dice nuestro Señor Jesús? Por ejemplo, hoy en el Evangelio de San Marcos, que dice nuestro Señor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les pregunta, a ver, préstame una moneda, ¿de quién es la imagen? Del César. Entonces dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tú y yo, si recuerdas, cuando veíamos nuestra historia de la salvación, veíamos que y vio Dios que era muy bueno cuando crió al hombre, porque nos hizo a imagen y semejanza de él. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que regresar a Dios? Pues ser como su Hijo Jesús. Ahí está una interpretación del Evangelio de hoy. ¿Sale? ¿Qué es darle a Dios lo que es de Dios? Pues que yo sea para lo que fui creado, haga para lo que fui creado, que es amar, respetar y perdonar. Pues vamos a ver si ya llegó la señora Belén. A la señora Belén le tocó una cita de Lucas 19 del 1 al 10, pero si no, si ya llegó Marisol, vamos con Marisol. Y ahorita si llega la señora Belén, leemos la otra cita. Ahora acuérdense, estamos en la ciudad de Jericó. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Nos ayudas, Marisol, por favor, con tu cita bíblica de Marcos 10, 46 al 52? Sí, ahí voy, un momentitito. Sí, Marisol, gracias. Okay. ¿Cómo están todas? ¿Todas bien? ¿Todas contentas? Todas. Yo ya tengo mi cita, ya Sí. tengo mi cita también, pero si quieres, Va Marisol. primero, Belén, si quiere. Adelante, Belén. Bueno, aquí dice, abre Señor mis labios, que tu sierva escuchan. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad y había ahí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó. Ay, es que esto no entiendo. Espérame, profe, un ratito. Sí. Entonces, era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien les haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respeto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y a esta casa, pues también este hombre
es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gracias, Jesús. Señor Jesús. Muchas gracias, Belén. ¿Se acuerdan que ayer les decía que más de 118 veces en el Nuevo Testamento a Jesús dice, vengo a salvar? Ujú. Y para salvarnos, vean el camino que hace Zaqueo. Ujú. Empieza a buscar cómo ver a Jesús. Y se tiene que subir hasta ese arbolito que se llama un sicomoro. Y cuando tú buscas a Jesús es porque ya lo encontraste. Tú ya te sacaste la lotería. Cuando nosotros empezamos este movimiento de que quiero estudiar la Biblia, que quiero aprender de Jesús, que quiero ser mejor persona, es porque Dios ya te encontró. Bendito sea Dios. Y ustedes vean cómo Zaqueo comprende que cuando uno se encuentra con Jesús, ya no puedes seguir siendo el mismo. Ujú. Por eso dice, Señor, a los que les cobré de más, les voy a regresar y la mitad de mis bienes se las voy a repartir a los pobres. Fíjense ese gran cambio de conversión. ¿Y dónde pasa? En Jericó, donde misteriosamente fue por donde entraron por primera vez los judíos a la tierra prometida. Y lo hicieron obedeciendo a Jesús. Y por eso Zaqueo se baja, cuando Jesús le dice, bájate que voy a cenar contigo, y Zaqueo obedientemente, igual que Josué y todos los sacerdotes cuando danzaron alrededor de las murallas, ¿se acuerdan? Que empezaron a danzar y se caen todas las murallas, pues igual, Zaqueo y todas esas murallas, todas esas cosas que lo separaban del amor de Dios, a Jesús lo ayuda con su encuentro personal para que Zaqueo tenga esa vida y vida en abundancia. Pues ahí está la ciudad de Jericó. Ahorita vamos a leer un poquito de la ciudad de Jericó, pero vamos con Marisol. Marisol también, esta escena del ciego también es ahí en Jericó, a las afueras de Jericó. Estás en Ok. silencio, creo. Sí, gracias, sí, gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Sana a un ciego. Llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Él dejó el manto, se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su vida, en mi vida, ¿en qué aspecto estamos ciegos? ¿Sale? ¿En qué nos falta vista? Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con miras a la eternidad. Voy a trabajar para la eternidad. Voy a tener mi familia para llevarla a la eternidad. Voy a educar a mis hijos para que mis hijos aprendan a llegar a la eternidad. Así debe de ser nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo las cosas para la eternidad, se nos abren los ojos inmediatamente. Hace ratito les cuento, ya saben que a veces me gusta contar cosas que me pasan en mi vida. Tenía un dolor tan intenso, así horrible, que no podía ni caminar. Y Dios hizo un milagro, que estaba mi esposa y
Me dijo, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Y rápido fue y me arrimó los medicamentos que necesito y rápido me los tomé y rápido hice lo que tenía que hacer. Y miren, ya ahorita ya me siento a gusto. Pero a la hora del dolor yo siempre le digo al Señor, todo por tu amor, Señor Jesús, por el perdón de mis pecados, por el perdón de los pecados de mi familia, de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos, de mis tataranietos y de todos mis amigos, de mis alumnos y de todas las personas que son buenas conmigo y me comparten de su pan. Pero ese dolor lo convierto en alegría porque lo veo al infinito y más allá. Digo, por este dolor que estoy pasando, Señor, me vas a librar de perdido unos 3 minutos del purgatorio. Y así cada dolor le digo al Señor, ay, qué bueno que me diste este dolor, porque por este dolor ya no voy a estar 3 minutos en el purgatorio. Espero que el Señor me ponga en lugar de 3 minutos, 300 años de purgatorio que me vaya rebajando en cada dolor. Pero les invito a ustedes también a que todo lo hagan con miras a la eternidad. Por eso el autor sagrado, San Marcos, a San Mateo, San Lucas, que nos narran este mismo episodio, nos invitan a ver con ojos de eternidad la vida. ¿Sale? Vamos contigo, ¿no, Marisol? Voy a compartir, Marisol, el archivo que estábamos compartiendo ayer de Jericó y te lo voy a estar moviendo. ¿Te parece bien? Cuando llegues a la última, ahí le voy a subir. Está bien. Jericó, ok. ¿Quieres que lo haga más pequeño? Estoy medio, no, más grande. No, así está bien. Ok. Ok. Jericó. Jericó significa ciudad de las palmeras, ciudad de la luna. Los vestigios arqueológicos de Jericó se remontan hasta 10,000 años. ¿Sí, verdad? Sí. Es una de las... ¿Mande? Antes de Cristo. Sí, perdón, 10,000 años antes de Cristo. Es una de las más antiguas ciudades del mundo, pero su ubicación cambió por lo menos 2 veces. La Jericó que visitó Jesús no era la ciudad del Antiguo Testamento que Josué destruyó, sino una nueva, situada a 1.5 kilómetros al sur de la anterior y donde el rey Herodes el Grande construyó su capital de invierno, aunque Jericó y Jerusalén distan entre sí unos 22 kilómetros solamente. Ambas tienen climas muy diferentes, sobre todo el invierno. El invierno, ¿sí, verdad? Sí. Sí. Jerusalén se encuentra a una altitud de 763 metros en las tierras altas de Judea. Sus inviernos son extremadamente fríos y secos. En cambio, Jericó es la ciudad más baja del mundo. Se extiende a lo largo de un arroyo del desierto, que el extremo sur del valle del Jordán. Sus inviernos son muy benignos. Jericó estaba rodeada por un oasis resultado de los abundantes manantiales y de un complejo sistema de riego construido en el siglo II antes de Cristo. El campo aledaño es exuberante y el bálsamo que allí se producía era una de las principales exportaciones de Judea. En Jericó mandó Herodes construir uno de sus más bellos palacios, en donde murió en el año 4 antes de Cristo. Ensanchó los límites de la ciudad, construyó una fortaleza a la que llamó Quipros, en honor a su madre. Reconstruyó el palacio ya existente y edificó templos, un hipódromo, un anfiteatro, un gimnasio, acueducto y fuentes. Los evangelios refieren que Jesús visitó esa ciudad al final de
su ministerio cuando viajó a Galilea, a Jerusalén, pero sin duda ya había visitado Jericó anteriormente. El sitio tradicional de su bautismo en el río Jordán se encuentra a unos 8 kilómetros al este, y Yabel Querantal, donde se supone que tuvieron lugar las tentaciones del desierto. Domina la llanura a unos cuantos kilómetros al norte. La parábola del buen samaritano Le, se le- refiere- le voy a levantar poquito. ¿Sale, Marisol? sí, está bien. Ahí está. Se refiere a un lugar situado a 8 kilómetros de Jericó, un angosto desfiladero en el desolado camino que conduce a Jerusalén. Cuando estuvo en Jericó, Jesús trató a los pobres que a los ricos. De camino a la ciudad, curó a un pordiosero ciego de nombre Bartimeo, y más tarde se alojó en la casa de Zaqueo, recaudador de impuestos y uno de los hombres más acaudalados de la ciudad. Miren, a Herodes el Grande, yo creo que ya se los platiqué, pero Herodes el Grande, ahí cuando muere, como la gente no lo quería por rey, la gente ya quería que se muriera Herodes, y Herodes mandó apresar a los hijos de las personas más importantes de Jerusalén, y los metió en la cárcel y dio esta orden: en cuanto yo muera, van a degollar a todos estos muchachos, eran príncipes de Judá. Dice, los van a matar, y si no lloran por mí, van a llorar de todos modos las familias. Vean qué sanguinario era Herodes el Grande, ¿sale? Él pensó en eso. Vamos a pedirle a Margarita si nos ayuda con Lucas 10, 38 al 42, porque no vi que Brenda estuviera conectada. ¿Nos ayudas, Margarita, por favor? Sí. Lucas 10:38. Al 42, Margarita, por favor. Sí. Gracias. Mientras iban caminando, Jesús entró a un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, no andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Margarita. Margarita, ¿qué te preocupa a ti? Pues ¿Cuáles son tus preocupaciones? Algo que nos puedas compartir, sale aquí para todos. a veces me preocupo de mi hijo que de diario viaja, sale fuera de carretera, esa es mi preocupación. Pero ya, pues trato me lo encomiendo a Dios y ya. Precisamente, por ejemplo, como escoger la mejor parte es confiárselos a nuestro Señor y a la Virgen Santísima. Y, por ejemplo, yo le digo a mis hijos que manejan, sean prudentes, cuídense y cuiden a los demás. Gracias, Margarita, por esas preocupaciones. Por ejemplo, preocupaciones del memo, ¿sale? Las preocupaciones del memo son, por ejemplo, cuando no tiene un medicamento. Preocupaciones del memo son, por ejemplo, cuando no puede ir a mí me gusta mucho ir a los centros naturistas. Hay lugares donde yo voy a veces y ahí me ponen unos sueros, me ponen unos medicamentos de hierbas, y pues mi cuerpo se rejuvenece, por decirlo de una manera.
Y cuando ya va a llegar el tiempo que me toca ir y digo, ay, Dios mío, ya, ay, no te preocupes, vas a ir. Pero esas son las preocupaciones. Ustedes vieron que Marta también tenía sus preocupaciones, porque nos vamos cansando. Cuando nosotros no estamos con el Señor, y no estamos haciendo oración como María, la hermana de Marta, empezamos a preocuparnos. Así que hagamos mucha oración. Acordémonos de la oración de Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y en mis preocupaciones, señoras, señoritas, señores, siempre, ay, tranquilo, ya, o sea, el memo humano ya, ay, ¿ahora qué? Y ya, y empiezo, nada te turbe, nada te espante. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas se me hace reposar. Y con esas dos oraciones, la oración de Teresa de Ávila y el Salmo 23, así como que tranquilo, 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 relajado, relajado, relajado. Tan así, fíjense que el dolor que me dio eran 1:10 de la tarde. Yo voy por Ismael a la 1:30. Ya voy en camino hacia el tren ligero para ir por mi Ismael. Y yo decía, ¿y ahora cómo voy a ir por Ismael? Tranquilo, tranquilo, Guillermo, nada te turbe, nada te espante. Ahorita te hace efecto todo lo que estás haciendo, y sí. Fui por mi Ismael, nos venimos muy tranquilos, ya doloridos, pero ahí está. Entonces, ¿cuáles son sus preocupaciones de ustedes, señoras, señoritas? ¿Cuál es tu preocupación, Yasmín? ¿Cuál es tu preocupación, Adriana, Ale Dorantes, Almadelia, Azucena, Daniel, Carmen Ceja, Celina, Claudia, Cristi, Imelda, Elba, Margarita, Marisol, Miriam, Norma? ¿Cuál es nuestra preocupación? Soledad, ahí pongámosela al Señor, ¿sale? Ahí pongámosle, Claudia, al señor Marisol nuestras preocupaciones, y entonces todos contentos y todos felices. ¿Qué les parece? Así es, profesor. Gracias, Yasmín. Yo mi mayor preocupación es no estar con Dios un día. Ok, esa es una buena preocupación. Esa sí vale la pena. ¿Sabes por qué, Yasmín? Porque si tienes esa preocupación, vas a tratar de estar con Dios todos los días. Y entonces nuestra vida empieza a cambiar. Yo creo que esa sí es una buena preocupación, ¿sale? Eso sí preocupa mucho. Soy Ale. Ale, perdón, Ale. Es que vi que se prendió aquí la bocina de Yasmín, aquí en mi de este. ¿Y cómo le haces, Ale, para saber que vas a estar con Dios? Buscarlo en la Eucaristía, en la oración, en mi familia, en todo. Muchas gracias, Ale. Pues ahí está el caminito, ¿sale? Acuérdense, las preocupaciones de la vida. Mi papá me enseñó que todo en la vida tiene solución menos la muerte. Mi papá me enseñó eso. Cuando ocupes dinero, el dinero va a llegar, hijo. Cuando ocupes algo, Dios te lo va a hacer llegar. Lo único que no puede resolver en tu vida es la muerte, porque todos nos vamos a morir. Y esa enseñanza de mi padre me ha ayudado mucho en mi camino de 52 años de enfermedad. Y todavía los que faltan, porque me pronosticó un amigo doctor de pedida otros 10 años de vida. Dice, si te sigues cuidando, otros 10 años de vida saludable, así como estás, que puedas estar funcional y todo, con tus dolores, con tus achaques. Dice, pero de pérdida te quedan 10 años, Guillermo. No dejes de caminar, no dejes de tomar tus medicamentos, cuida tu alimentación y vas a ver. Y dice, y sobre todo, alimenta tu espíritu. Dije, chin, yo que tengo cantándoles mi muerte a mi familia desde hace 15 años y nomás no se las cumplo. Pues no crean que tengo muchas ganas de cumplírselas. Pero ¿por qué toco este punto? Porque acuérdense que a mí el Señor Jesús me va a recoger un 25 de junio, ¿sale? Y todos mis alumnos, todos los que me conocen,
Ayer me dijeron en la clase que fui, me dijeron, profe, acuérdese, profe, que ya va a llegar, ya va a llegar el 25 de junio, ¿ya está preparado? Y le digo, sí, todos los días me preparo para encontrarme con el Señor. Yasmín, ¿nos ayudas con Betania? Yasmín, por favor, ¿puedes? Sí, claro, buenas tardes. Buenas tardes. Betania significa la casa de Ananías, la casa del pobre, y en la época de Jesús, como en la actualidad, era un suburbio de Jerusalén, situado a menos de 3 kilómetros o de 15 estadios. De la ladera del monte de los Olivos, en el camino de Jerusalén a Jericó. Desde Betania comenzó Jesús su entrada triunfal en Jerusalén el domingo de Ramos. En este pueblo vivían algunos de sus mejores amigos, Marta, María y su hermano Lázaro, a quien Jesús resucitó, así como Simón el leproso, según San Lucas. Después de su propia resurrección, Jesús llevó a sus discípulos a Betania y desde allí encendió a los ciegos. Desde allí ascendió a los cielos y es conocida la ciudad en la actualidad con el nombre árabe del Sarayé por la supuesta tumba de Lázaro. Muchas gracias. De nada. Fíjense, ciudad importante, porque San Lucas pone ahí la ascensión del Señor. Y otra cosa, porque a todos tenemos que tener una casa donde nos sentimos a gusto, o con unos amigos que platicamos y nos sentimos que nos comprenden, que nos hacen sentir así muy relajados. Yo tengo muchos amigos, gracias a Dios, muchas señoras como ustedes que son mis amigas en Cristo nuestro Señor. Y a veces cuando ocupo algo, a platicar con alguien, ya le marco a alguien, o cuando alguien, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué te parece si ahorita me ayudas con esto? Y ya de repente suena mi WhatsApp y digo, gracias Señor, y ya le platico a esa personita las situaciones que estoy viviendo. Y ya, tranquilos, en paz. Acuérdense, solo Dios basta, ¿sale? Vamos a ir ahora con Azucena a Marcos 11 del 1 al 11. Azu, ¿nos ayudas por favor, Azucena? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. La maldición de la higuera y los negociantes echados del templo. Cuando iban acercándose a Jerusalén, al llegar junto a Betania, al pie del monte de los Olivos, despachó a 2 de sus discípulos y les dijo: id a este lugar que tenéis enfrente, y luego, al entrar en él, hallaréis atado un asno en el cual nadie ha montado hasta ahora. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿qué hacéis? Responded que el Señor lo necesita, y al instante os lo dejará traer acá. Luego de que fueron, hallaron el burrito atado afuera, delante de una puerta a la entrada de 2 caminos, o en una encrucijada, y lo desataron. Y algunos de ellos que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis? ¿Por qué desatáis ese burro? Los discípulos respondieron conforme a lo que Jesús les había mandado, y se lo dejaron llevar. Y trajeron el burro a Jesús, y habiéndolo aparejado con los vestidos de ellos, montó Jesús en él. Muchos enseguida tendieron sus vestidos en el camino, y otros cortaban ramas u hojas de los árboles, y las esparcían por donde había de pasar Jesús. Y tanto los que iban delante como los que seguían detrás
lo aclamaban diciendo: Hosana, salud y gloria. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino de nuestro padre David, que vemos llegar ahora. Hosana en lo más alto de los cielos. Así entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, de donde, después de haber observado por una u otra parte todas las cosas, siendo ya tarde, se salió a Betania con los 12. Eso es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor A ti, Jesús. Señor Jesús. Oye, Susana, tú eres así como los discípulos que, aunque el Señor parezca que nos pide una locura, tú te animas y dices, órale pues, Señor, si tú lo dices, voy. ¿Por qué te digo eso? Pues ya viste, les dijo, vayan, agarren un burro, no sabían ni de quién era, ustedes llegan y lo agarran y obedecen y me lo traen. Pues mire, profe, anteriormente no lo era, porque a final de cuentas mi vida era diferente. Entonces yo no me dejaba a lo mejor guiar, ¿no? No tenía ese encuentro con Dios y entonces hacía, pues como diríamos vulgarmente, lo que mis huevos dicen, ¿sí? Pero cuando tienes ese encuentro con Dios, entonces tu vida se va transformando día a día. Y entonces ahora yo le digo, a ver, Señor, pues tú eres el dueño de todo, yo solamente administro lo que tú me das, ¿no? Y cada día quiero ser mejor. En respecto a lo que usted decía, ¿no? ¿Qué nos preocupa? A mí, pues, escuchaba el comentario de una de las compañeras, le preocupa que su hijo salga a trabajar, bueno, en la carretera. Son esas cosas, yo tengo a mis hijos, salen a trabajar y todo, y pues siempre los pongo en oración todo el tiempo, y yo me quedo tranquila y confiada porque sé que Dios los cuida y los protege. Y lo que sí me sigue a mí pegando es en que me preocupa mucho en que cuando llegan las cuentas, ¿no? Las cuentas de todo, y que digo, Señor, no sé por dónde. Sí, no sé por dónde, pero si algo tengo que agradecerle a Dios, que digo, jamás me he quedado sin comer, ni jamás he dejado a mis hijos sin comer, porque Dios nos provee. ¿De qué manera? Pues de diferentes, ¿no? Entonces, pues me siento bendecida y cada vez trato de obedecer más. Muchas gracias, Azucena. Dios te bendiga, Azucena, gracias. Gracias. Señora Imelda, ¿usted es así de obediente como los apóstoles con Dios, con Jesús, con su palabra, con lo que nos va pidiendo? Maestro, pues pienso que sí obedezco, pero también le fallo. No en todo soy obediente, ¿verdad? Tengo pues mis altas y mis bajas, como todos yo pienso, pero trato, claro, de obedecer en varias cosas, y gracias a Dios porque estoy en el camino de Dios y estoy aprendiendo mucho, y pues yo pienso que sí fallo en algunas que no obedezco. Muchas gracias. Pues todos estamos así, ¿verdad? La casa del jabonero. O como dice la canción, a veces sí, a veces no. Pero que sean las mayores de las veces sí, y poco a poco se van a ir acabando esas veces que no. Y esto se da, como decía Susana, a través de ese encuentro personal con el Señor de todos los días. Como ustedes y yo lo tenemos desde la palabra. Por eso, por eso cuando ustedes vean, por favor, a las lecturas, traten de darles una vueltita, ¿sale? Aunque no les haya tocado a ustedes, porque es de lo que va a hablar nuestro Señor en el tema del día, y nos puede ayudar para tomar decisiones, para ver por qué caminos irnos. Vamos a ir otra vez con esta Yasmín, primera de Samuel 16 del 1 al 13, que es la ciudad de Belén. ¿Nos ayudas, Buenas Yasmín, tardes. por favor? Claro que sí. Samuel consagra a David. Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te voy a
te envío a donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió, ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo, tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron, ¿vienen en son de paz? Sí, respondió, en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlos al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó, seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo, este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samá le dijo, Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel. Y Samuel decía a Jesé, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé, ¿esos son todos tus hijos? Respondió, todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo, mándalo a buscar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces, párate y conságralo. Es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Yasmín. De nada. Yasmín, ¿tú te sientes elegida por Dios? Pues creo que con el simple hecho ya de estar en este mundo, Dios nos eligió. Sí. No sé. Sí, o sea, Dios no se fija en lo que somos, sino en lo que podemos ser. Claro. Y algo muy importante es que lo último que leíste, Yasmín, el Espíritu de Dios se ha apoderado de ti, de tu pensamiento, de tu forma de actuar, de tu forma de responder ante los retos de cada día. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Gracias, Creo Yasmín. que Perdóname por preguntarte así delante del grupo, Yasmín, pero te tocó esa lectura, ¿sale? Te sí. tocó esa lectura y mira qué hermoso que ojalá de todos nosotros el Espíritu de Dios se apoderara de nosotros y Él fuera el que nos vaya diciendo, agua Memo por aquí no, agua Yasmín por aquí no, vete por acá. Y es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Sí, Él nos guía de alguna manera, nos hace ver qué está bien, qué está mal. Yasmín, ¿y has aprendido algo en este curso que te invitó Marisol? Bastante. Con el simple hecho en mi persona. He pasado por muchas cosas, pero una de ellas es la paciencia. Enseñarme a tener más paciencia, mucha más paciencia. Y sí,
a estar más calmada. A veces, pues, a veces dejas de creer, pero pues comienzas a pedirle a Dios que vuelva, que lo que te enseñaron tus padres vuelva a ti. Entonces, pues, sí he cambiado, sí, a mí sí me ha ayudado. Bendito sea Dios. Sale Yasmín. Y a Claro. cada uno de ustedes piense si el Espíritu de Dios se ha apoderado de nosotros. Esto es en la medida que nosotros somos dóciles a Él. Porque a veces nos resistimos. No quiero, no, yo quiero seguir teniendo mi juguete o mis juguetes. Yo así no juego cuando me quitan mis juguetes. A veces el Señor tiene que quitarnos unos juguetes para podernos dar unos juguetes que nunca se acaban. Y acuérdense, la diferencia entre un niño y un adulto es el precio de sus juguetes, precisamente. Esa es la única diferencia entre un niño y un hombre, o entre una niña y una mujer. El precio de sus juguetes. Y para valorar esos juguetes que Dios nos da, tenemos que estar a ser poseídos por el Espíritu de Dios. Vamos a ir ahora. Ángela no está. ¿Alguien puede leer la de Lucas 1:39 al 45? Por favor, la ciudad de Ain Karem. La que guste. Lucas 1:39 al 45. ¿Quién dijo yo? No, Memo, tú la lees. ¿Me escucha, profe, a mí? Sí, Norma. Ok, entonces, sí, soy Norma. Adelante, Norma. Hola. Mari, de Lucas 1. 39 al 45. 39, 40, ok. Habla, Señor, que tu siervo escucha. María visita a su prima Isabel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído en que se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces. ¿Es hasta ahí, profe? Hasta ahí, sí, gracias. Okay. Gracias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De quién aprendió Jesús a ser bondadoso y misericordioso? Claro, Él es Dios. Pero aprendió de María. ¿Sale? Nuestra madre era una israelita, de esas israelitas que se quitaban las sandalias para ayudar a los otros. A los que habían descalzos, ellos se descalzaban y se iban y les regalaban las sandalias a la gente pobre. A la gente que tenía hambre, ellos les compartían su pan. No les hace que se quedaran sin comer. Y aprendamos de María Santísima a salir en ayuda de los otros. Y entonces algún día vamos a ir caminando y vamos a sentir la bendita presencia de la Virgen Santísima. El próximo sábado va a venir Nuestra Señora de Zapopan aquí en una parroquia donde fui ayer a dar clases en Nuestra Señora del Refugio del Batán, y me dijeron: Memo, ven a hacer guardia con nosotros, vamos a estar toda la noche. Voy a pedirle al Señor que me quite mis dolores, que el sábado pueda estar bien, y saliendo de ahí de la vigilia, para poderme ir yo a un rato a Radio María, porque voy a ir a un programa a Radio María. Así que una hora, imagínense, una hora con la Virgen de Zapopan, ella y yo solitos. Espero en Dios poder estar bien para ir entonces allá. Vamos a ir ahora, si alguien me ayuda, o Lucas 1:46 al 65, o tú misma, Norma, ya lo tienes ahí, por favor. Nomás continuar ahí, María dijo. Ay, espéreme, profe, porque le cerré.
Santa María, dame puntería. Yo la tengo, profe. Ok, la que guste. ¿Sale, Norma? Está bien. Sí, María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y a sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó, hasta ahí. No, hasta el 65. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Cuando le llegó a Isabel su día dio a luz un hijo y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre, pero la madre dijo no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así, pregunta. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo, como lo había dicho desde tiempos antiguos, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y como recuerda su santa alianza, pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos para que los sirvamos sin temor, justos y santos todos los días de nuestra vida. Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación. ¿Hasta ahí? Sí, gracias, Belén. ¿O me faltó? No, hasta ahí está bien, Belén, gracias. Ok. Miren, ahí está lo que rezamos en los laudes, la oración de laudes. ¿Se fijan? Que ya casi para cuando llegamos a las peticiones está esta oración. Y de verdad tú y yo somos esos elegidos por Dios para llevar su bendito nombre a los demás. Voy a darles una pequeña cápsula de disposiciones para leer la Sagrada Escritura. ¿Sale? Y recuerden, se los voy a compartir en PDF. La Biblia no es un libro como cualquier otro. No se puede leer así de corrido como una novela o un periódico. La Biblia, siendo palabra misma de Dios, deberá de ser leída y meditada como un encuentro vivo con Dios. Nos dice el documento del Concilio Vaticano II. Los cristianos deben de recibir los libros sagrados con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Dei Verbum número 15. Por lo mismo, debemos de leer la Biblia con el mismo espíritu con que fue escrita. Ya pasaron aquellos tiempos del jansenismo bíblico en los que la Biblia era considerada por algunos sectores católicos de opinión como un libro poco menos que prohibido, sospechoso, peligroso. Esto pasó antes del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es del año 63 al 65.
o 61 al 65, por ahí es este concilio. Y entonces nadie podía leer la Biblia, pero a partir de este concilio, la Biblia fue dada a nosotros para que la estudiemos, para que la leamos y para que meditemos y que a través de la palabra de Dios vayamos cambiando. Gracias al uso del misal, la participación activa de los fieles en la liturgia, a la propaganda de los sacerdotes y a los comentarios que sobre pasajes bíblicos se hacen en las reuniones y círculos bíblicos, innumerables fieles van tomando contacto directo con los textos sagrados. Siguiendo los deseos de la iglesia, el movimiento bíblico se va extendiendo cada vez más entre el mundo cristiano. Numerosos cristianos tienen su Biblia, su Nuevo Testamento, sus evangelios. Pero no se puede uno adentrar en la Biblia sin un guía, pues se pierde la Biblia. No puede leerse ni entenderse provechosamente si no es explicada. Es esto lo que haremos a lo largo de estas explicaciones. Ver cuáles son las disposiciones o actitudes para la lectura y comprensión de la Biblia. Tratar de hacer vida a las enseñanzas de la Biblia, que es lo que siempre tratamos de hacer, ¿sale? Leemos la palabra y la tratamos de aplicar a nuestra vida. A la Biblia hay que acercarse con los pies descalzos, con el corazón abierto y con la voluntad disponible para escuchar a Dios y encontrarnos con Él. Su palabra es luz para nuestros pasos, alimento para nuestra alma y camino de salvación. La primera actitud es la actitud literaria, ¿sale? La Biblia es un monumento literario de gran belleza. Sobre todo algunos libros son de un encanto particular. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Ruth, Job, Salmos, Cantar de los Cantares, Evangelios. Por tanto, podemos leer la Biblia como obra literaria. Basta recordar cómo los temas bíblicos se han inmortalizado en la literatura, escultura, pintura, mosaicos, vidriería, orfebrería, arquitectura, música y teatro. Pero no basta esta lectura literaria de la Biblia, pues así no sacaremos todo el fruto espiritual que Dios quiere para nosotros aquí y ahora. Esta actitud literaria nos llevará solo a ser diletantes y literarios de la Biblia. No vamos a conocer la Biblia, pero no la vamos a vivir. Actitud crítica. Dado que la Biblia es colección de libros antiguos, muchos especialistas la leen con espíritu crítico en el sentido científico de la palabra, es decir, ven la Biblia desde el punto de vista de las ciencias, filología, etnografía, historiografía, arqueología. Es buena esta actitud, pero tampoco basta, pues saldríamos eruditos de la Biblia, pero no tocaría nada el centro de nuestra persona. Por ejemplo, la filología es la que estudia cómo se escribieron los textos. La etnografía es estudia los pueblos. Estudia los pueblos en el tiempo de que se escribió ese texto sagrado. Es la actitud crítica. Luego tenemos otra actitud, la actitud histórica. En la Biblia se narran episodios del pueblo de Dios y de sus personajes, sus relaciones con otros pueblos, culturas del Oriente Medio. Esto hace que podamos acercarnos a la Biblia con ojos de historiador. No obstante, tampoco esta actitud solo es correcta. Seríamos unos historiógrafos nada más. ¿Se acuerdan que hay 16 libros históricos del Antiguo Testamento y 4 libros que son históricos del Nuevo Testamento, que son los Evangelios? Nada más recordando, una actitud religiosa que es la verdadera actitud para leer la Biblia. Capta en la Biblia el mensaje de Dios para llevarlo a la vida. Esta debería de ser la actitud más importante a la hora de acercarnos a la Biblia. No debemos olvidar que es un libro religioso. Todo lo que en ella contiene ha sido escrito para nuestra enseñanza. Y esta actitud requiere de profunda fe, de humildad sincera y de apertura total. Es Dios mismo que nos habla porque quiere entrar en comunión con nosotros y hacernos partícipes de su amor. Verdaderas disposiciones para la lectura de la Biblia. Lo primero que debemos tener es fe y con amor. ¿Sale? Saber que Dios me manda una cartita todos los días a través de esas lecturas que vamos leyendo nosotros en nuestras clases bíblicas. Como si estuvieras oyendo a Dios mismo leyendo una carta que Él te ha mandado. El concilio te dice estas bellas palabras. En la Biblia, el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y vigor de la iglesia. Firmeza de fe para sus hijos.
alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplica la Biblia de modo especialmente aquellas palabras de la palabra de Dios que es viva y enérgica. Hebreos 4:12, y puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados. Hechos 20:32, el Concilio Vaticano II de Ibero 21. Ten la seguridad de que la palabra de Dios es bien recibida, te irá limpiando por dentro y te podrá salvar. Jesús dice a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que han oído. Juan 15:3. Y el apóstol Santiago nos recuerda la palabra de Dios plantada en ustedes. Ella es poderosa para salvar sus almas. Otro punto importante para leer la Biblia es con respeto y veneración. Los personajes del Antiguo Testamento oían la divina palabra descalzos y rostro en tierra. Éxodo 3 del 5 al 6. Es Moisés cuando Dios le dice quítate las sandalias. Si el valor de un cuadro o de un libro se aprecia por la firma de su autor, ¿qué estimación va a tener al cristiano de la Biblia sabiendo que su autor es el mismo Dios? Nosotros sabemos, acuérdense, que hay dos autores en la Biblia. El autor principal, que es el Espíritu Santo o Dios, y el agiógrafo, el escritor, el que puso por escrito esas palabras de Dios. Los primeros cristianos tenían una gran veneración a la Biblia. Por eso copiaban capítulos enteros de su puño y letra y los llevaban consigo, y al morir los familiares los depositaban sobre su pecho en la tumba. En el Concilio Vaticano II se entronizaba la Biblia solemnemente todos los días antes de dar comienzo a las sesiones. En muchas parroquias y en hogares cristianos, la Biblia está entronizada en un lugar importante destacado, y antes de salir de casa la besan y al volver a casa vuelven a besarla. Miren qué bonito sería ustedes, señoras estudiosas de la Sagrada Escritura, que pudieran tener su altar con su Biblia. ¿Sale? Ahí la Biblia. Y que sus hijos lo vieran en la mañana antes de llevar a los niños a la escuela, o el papá de trabajar, fueran leyendo una página y la agarraran y le dieron un beso a la Sagrada Escritura, como lo que les enseñé aquí. Hola, Señor, gracias. Al ratito vengo, y cuando llegamos de casa, gracias, Señor, que por tu palabra he vuelto a mi casa sano y salvo. Es una sugerencia, ¿sale? Para que nuestros hijos, así como Daniel, el hijo de Miriam, quieran estudiar la Biblia. Con espíritu de humildad. Hay que acercarse a la palabra de Dios con humildad y sumisión a la iglesia, pues fue ella la que recibió este sagrado depósito. Yo te glorifico, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y grandes y se las ha revelado a los sencillos. Mateo 11:25. Es la iglesia la que nos interpreta la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo que guía a la iglesia. Y por eso cuando nosotros leemos el Evangelio en casa, el Evangelio del día, los que vamos a la Eucaristía, y allá como que se nos clarifica todo, y decimos, wow. ¿Por qué? Porque en el acto litúrgico es donde el Espíritu Santo avienta todos sus dones, toda su luz, para que nosotros comprendamos lo que el Señor Jesús nos quiere decir en su bendita palabra y en el Evangelio del Señor Jesús. Y siempre hacerlo con espíritu de oración. La Biblia hay que leerla de rodillas. ¿Cuántos libros de la Biblia se presentan para orar y meditar? Por ejemplo, el libro de los Salmos. El Concilio Vaticano II nos dicen, recuerden que la lectura de la Biblia debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Dice la Ley Verbum número 25. Y en otro lugar dice la necesidad de que los cristianos tengan pleno acceso a las Sagradas Escrituras, Ley Verbum 22, e insiste en la necesidad de que los cristianos encuentren en la Biblia la fuente principal de su oración y de su vida religiosa. Por eso, señoras, señores, señoritas, niños, acuérdense, siempre leer una página de la Biblia todos los días de la palabra de Dios, empezando por el Evangelio de Marcos. Y vas a ver que tu oración, cada día vas a sentir más la presencia de Dios en tu vida. Y cada día vas a decir, wow, el Señor está conmigo, nada me falta. Punto número 3, antes de comenzar la lectura de la Biblia, recógete con los ojos cerrados por algunos momentos. Agarramos nuestra Biblia, le damos un beso, inhalamos, exhalamos
Y ahí cerrados los ojos le decimos, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, ¿qué me quiere decir el amor del Padre? Espíritu Santo, ¿qué me quiere decir el Señor Jesús? Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga este día? Dios va a hablarte personalmente. Dile sencillamente, como decimos aquí a veces, habla, Señor, que tu siervo escucha también. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto y amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella yo conozca tu santa voluntad y mueva mi corazón para que yo cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender y aceptar la palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumina con tu luz mi cabeza y enciende mi corazón para que la palabra de Dios pueda entrar y quedarse siempre en mí. Durante la lectura de la Sagrada Escritura, no debes de leerla de corrido, sino despacio, paulatinamente, procurando entender lo que Dios quiere decirte, meditando lo que lees. Si no entiendes a la primera lectura, vuelve a leer el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces. Y si no, ponte a hacer planas, copia de tu Biblia. A ver, esto no lo entiendo. Y agarra tu cuaderno y haz una plana de eso que no entendiste. Tras, otra plana de lo que no entendí. Y vas a ver que de repente vas a decir, wow, ya entendí, Señor, gracias. Son técnicas para entender y vivir la palabra de Dios. Sobre todo, procura un ambiente de silencio para que deje su fruto, lo que hacemos nosotros en esta hora de estudio. Ustedes dejan sus frijoles apagados, las cosas que tienen que hacer, las que van por sus niños en los carros, pues van escuchando la palabra, ¿sale? Pero van listas a ver qué aprenden, a ver qué escuchan de parte de Dios. No debes de leer muchas páginas de la Biblia, todas de un trago, acuérdense. Es poco a poquito. La palabra de Dios es como el pescado, se va comiendo en pequeñas porciones, como veíamos en la perícopa, ¿se acuerdan? Las pequeñas lecturas que nos hablan de un solo tema, que son media página, 5 renglones, 10 renglones, según la Biblia que tú tengas, son las perícopas. Te propongo estos pasos para la lectura y comprensión de la Biblia. Primer paso, lee un pequeño texto. Segundo paso, haz una síntesis de las ideas principales. Para esto es útil subrayar con un lápiz las frases que te parecen más significativas y que te hayan impactado. No es, acuérdense, no es pecado subrayar su Biblia, es de ustedes, es la palabra de Dios que es de ustedes. Claro, si no la quieres marcar con marcatexto, ponle con lápiz y subraya lo que más lo que te tocó leer. Y luego eso lo vas a ir haciendo oración. Inciso C, saca una enseñanza. ¿Qué enseñanza quiere dar el Señor al hombre de hoy con esto que he leído? ¿Qué dice Dios a la sociedad de hoy con estas palabras? Inciso C. ¿Cómo responde esta enseñanza a la realidad que me rodea y el mundo? Ahora sí, inciso D, saca una aplicación personal. ¿Qué mensaje me da a mí el Señor con estas palabras? ¿Qué me quiere decir el Señor a mí hoy en esta situación personal, familiar, espiritual en que me encuentro? Acuérdate que Dios siempre te va a hablar ahí a ti. ¿Sale? A veces muchos de nosotros estamos leyendo la palabra y a lo mejor a nosotros no nos dijo lo que te dijo a ti, pero compártenosla. ¿Sale? Cuando el profe Memo, Dios le dijo esto, pero a ver, profe, a mí me dijo esto. Y así es como vamos creciendo en la fe y nos vamos dando cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Inciso E, formula un compromiso, propósito. Piensa delante del Señor cómo podrás cumplir hoy lo que Él te enseña en lo que has leído. Por ejemplo, hoy, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A ver, entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que le puedo dar a Dios? Los frutos del Espíritu Santo, dominio de mí mismo. Otro fruto del Espíritu Santo es la fe, el amor, el ser amables con los demás. Inciso F, conversa con Dios y pídele fuerza, la fuerza de ser fiel a lo que has prometido. Termina la lectura agradeciendo al Señor con una oración. ¿En qué orden conviene leer la Biblia? Esto se me pasó a mí, por si ustedes
nunca me preguntaron, pero se me pasó darles un pequeño orden para una lectura. San Jerónimo escribiendo a una madre llamada Lea para que aconsejara a su nieta, dice: cerciórate de que cada día estudie algún pasaje de la escritura. Deberás primero aprender el libro de los Salmos, que son fáciles para orar y reflexionar con Dios. Luego puedes buscar una regla de vida en los Proverbios. El Eclesiastés le enseñará a despreciar los bienes de este mundo. Job le dará un modelo de fuerza y paciencia. Pasará enseguida los evangelios que deberá tener siempre entre sus manos. Luego leerá los hechos y las epístolas de San Pablo y de los otros apóstoles, que son Santiago, Judas y Juan. Después aprenderá los profetas, el Pentateuco y los libros históricos, acabando con el Apocalipsis y el Cantar de los Cantares. Otros autores proponen este orden. El primero, los evangelios, pues ser el centro, y es el que yo les recomiendo a todos, porque es el corazón de la Biblia, los hechos que nos narran los primeros años de la iglesia, algunas cortas de San Pablo, las más cortas y fáciles, primera y segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y los libros históricos, los libros poéticos, especialmente los salmos, para intensificar nuestro espíritu de oración y gratitud. Las otras cartas de San Pablo, como Romanos y Hebreos, los libros proféticos y lo último, el Apocalipsis. Margarita, ¿me ayudas con la conclusión, Margarita, por favor? La iglesia nos va educando para que entendamos mejor la Biblia, y lo hace a través de la liturgia o acciones sagradas, donde se celebran los misterios de nuestra fe. Por eso, la liturgia nos llevará a la Biblia. Prácticamente todos los símbolos que emplea la iglesia los toma de la Biblia: el fuego, el agua, el pan. Conozcamos la Biblia para vivir mejor la liturgia. Esto es para cuando vamos a misa, pues nosotros ya es un encuentro con el Dios de la vida. El Dios del cielo viene y se encuentra con nosotros y nos abraza, y lo abrazamos y abrazamos a nuestros seres queridos que ya están en la eternidad. Todo eso pasa en la Eucaristía. Pues les voy a compartir el archivo para si quieren darle una pasada y si quieren seguir aprendiendo, ahí se los comparto, ¿sale? Preguntas, aclaraciones, dudas, ¿todo bien? Margarita, Almadelia, Belén, señora Imelda, Norma, Yasmín, Azucena, Cristi, Rosario. Para mí, muy interesante. La verdad que me dejó mucha enseñanza esta manera de leer y acercarme a la Biblia. De verdad que muy claro, pero sí es repetirlo. Voy a volverlo a escuchar para que se me grabe los pasos y para que se me grabe todo. La verdad que muy claro, me dejó con mucha enseñanza. Muchas gracias. Gracias a ti, tú, Cristi. Gracias, ando medio amensado, acuérdense, por tantos medicamentos que me tomé antes de la clase. Adelante. Profe, yo ahorita en la diapositiva que decía que cómo leer la Biblia, que empezaba en Efesios, creo Ajá. que era. Y ya, ¿sí? Sí. Y ya ve que usted nos recomendó que empezáramos con Mateo. No, con Marcos. Con Marcos, ajá. Ahí, ¿cuál es? ¿Marcos o Efesios? Marcos. Entonces es Marcos. Ajá. Como para alguien que no sabe nada, es bueno empezar en Marcos. Sí, por esta situación, Norma, porque es lo que más conocemos y más vamos a comprender. Por lo regular, toda la gente ha escuchado alguna vez el Evangelio de la Palabra de Dios. Uh-huh. Y de todos modos, Norma y todas, ya les estoy subiendo el archivo para que si lo gustan imprimir, a escribir en un cuaderno, pues ahí lo tienen, sale, y aparte quedó grabado en el video. Sí, gracias. Gracias Sí, a ustedes. muchas gracias. Muchas gracias.
Necesitamos pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender toda esta riqueza que es la vida. Muchas gracias, señora Imelda. Gracias Como a dice todas. Como dice usted, profesor, a leer y a leer. Así es. Sí, sí. Acuérdense, el que quiera un celeste que le cueste. Sí, maestro. Así es. Que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y gracias por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Que esté bien, que se recupere. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Miriam. Gracias, profesor. Mañana. Buenas Hasta tardes. mañana. Adiós, Marisol, adiós, Muy bien. Azucena, Adiós, hasta luego. Norma, gracias, Adriana, Cristi, gracias. Adiós, hasta mañana, primeramente Dios. Gracias, buena tarde. Gracias a todas. Adriana, buenas tardes. Celina, Elvadid, gracias. Amadelia, gracias. Lupita Ávila, muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta luego, señora. Muy buena.